Sí, qué agradable. Listo. Gracias, profe. Ajá. Entonces, como les decía hace un momento, lo que busca la inflamación es limitar, a ver, Maura Cortés, ya no admito a nadie más, ya es que hora es, las y cuarto, no, ya es demasiado tiempo. Lo único que admitiría sería Juan José Ospina, pero tiene algún problema que no deja entrar. Entonces, si alguien le puede decir a Juan José Ospina que cierre su computador, reinicie y vuelva a entrar, le permito acceso, por favor. Bien, entonces, lo que busca la inflamación es limitar la extensión y la severidad del daño, ¿sí? De la enfermedad. Por lo tanto, la inflamación debe ser vista o asumida como una respuesta protectora. Ahora, hay una situación de gran importancia que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que la inflamación, por sus propias características, a veces puede ser dañina. Y cuando digo que puede ser dañina, pues, es un ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, en las cuales una reacción inflamatoria no deseada produce daño, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, han visto que hay pacientes a los que los dejan en coma inducido por una u otra circunstancia, ¿sí? Cuando ustedes ven que un paciente lo dejan en coma inducido, es para evitar que una respuesta inflamatoria afecte el cerebro y entonces pueda llegar a causar mayor daño del que produce la propia enfermedad. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo, una persona se tuerce el tobillo, ¿sí? Va caminando por una y se tuerce el tobillo. Y entonces, al torcerse el tobillo, el paciente experimenta un dolor, inmediatamente comienza a hincharse la pierna. Y lo que hace la gente es que se coloca hielo, ¿sí? Al colocarse hielo en un área inflamada, lo que uno está evitando básicamente es la vasodilatación para evitar que se genere edema, para evitar que se liberen células inflamatorias y de esa manera evitar una de las complicaciones del trauma, que es el edema y la inflamación como tal. Porque es un trauma leve, entonces la inflamación ahí no tiene mayor sentido, no ayuda mucho, más bien ayuda a incapacitar. Entonces, en esos casos, ¿sí? Bloquear la inflamación, pues puede ser prudente. Entonces, ustedes van a encontrarse con muchísimas situaciones en su vida en las cuales limitar la inflamación es útil y en otras hay que dejarla progresar. Por ejemplo, los procesos infecciosos. El otro objetivo de la inflamación es eliminar o neutralizar el agente injuriante. Cuando uno tiene, por ejemplo, una infección bacteriana, sin ninguna duda, tiene que haber inflamación, para que de esa manera entonces el agente bacteriano causado, o el microorganismo causal, sea eliminado, ¿sí? Y también la inflamación es fundamental para iniciar el proceso reparativo, es decir, uno necesita la inflamación. En algunas ocasiones es útil bloquear el proceso inflamatorio, pero en la mayor parte de las situaciones la inflamación debe progresar para que la respuesta de reparación sea mucho más efectiva. Entonces, cuando uno habla de inflamación, la primera cosa que tiene que tener muy clara es que hay dos tipos de inflamación: inflamación aguda e inflamación crónica. La inflamación aguda es un proceso que dura de horas a días. Ojo con eso, de horas a días. Mientras que otro proceso inflamatorio llamado inflamación crónica suele durar de semanas a años. Entonces, esa es una diferencia mayor entre una y otra: inflamación aguda e inflamación crónica. La inflamación aguda es horas a días y la crónica es de semanas a años. Otro dato importante es que la inflamación aguda es altamente sintomática, mientras que la inflamación crónica, en un buen porcentaje de casos, es totalmente asintomática, es decir, no produce ningún síntoma. Muchas veces los pacientes, uno les dice que tienen un proceso inflamatorio crónico y los pacientes se resisten a creerlo, porque dicen que ellos no sienten absolutamente nada. Entonces,
Es bien importante que ustedes tengan presente ese dato, ¿sí? La inflamación aguda es altamente sintomática, mientras que la inflamación crónica no lo es. Un buen ejemplo, la inflamación aguda suele ser febril, ¿sí? Acompañada de fiebre. La crónica no tanto, ¿sí? O por lo general no tiene fiebre. Entonces, los procesos agudos son muy sintomáticos, los crónicos son poco sintomáticos. Ahora, cuando ustedes van a tener un fenómeno de reparación en su cuerpo, en el cuerpo de una persona, ¿sí? Siempre va a haber un proceso inflamatorio que lo antecede. La inflamación aguda, por lo general, continúa hasta que el tejido es reparado o inicia el proceso de cicatrización, mientras que la inflamación crónica suele coexistir con los procesos de reparación y a veces lo hace indefinidamente. Ustedes quizás han escuchado hablar de pacientes con gastritis crónica, ¿sí? Un paciente con gastritis crónica es un paciente con una inflamación de su estómago, ¿sí? Por X o Y estímulo injuriante y persisten con él durante toda la vida, durante muchos años mientras el tratamiento, ¿sí? Y esos, simultáneamente, ese estómago que está inflamado sobrelleva procesos de reparación y la inflamación no se va. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que la inflamación crónica, a pesar de no ser tan exuberante como lo es la aguda, es sumamente importante. Y definitivamente ambas forman un conjunto de procesos formidables en lo que es la respuesta a la enfermedad en el ser humano. Hay una cosa que ustedes deben también tener muy presente. La inflamación aguda, por lo general, restringe su efecto a un simple proceso inflamatorio. Es decir, solo produce inflamación y nada más. Mientras que las inflamaciones crónicas, por lo general, trascienden a más y a veces comienzan por su efecto reparativo a coexistir con otro tipo de enfermedades, como lo veremos más adelante. Entonces, aquí tenemos los elementos de la inflamación. Entonces tenemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Y en su interior obviamente hay sangre, y entonces aquí vemos las células de la sangre que intervienen en el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces tenemos principalmente los neutrófilos, ¿sí? Eosinófilos, linfocitos, proteínas plasmáticas como los factores o componentes del sistema proteínico plasmático, como factores de coagulación, proteínas del complemento, quininas, ¿sí? También intervienen en la inflamación eritrocitos, basófilos, monocitos y plaquetas. Entonces, al ver esta cantidad de células que son de la sangre, podemos decir que existe un componente inflamatorio intravascular o sanguíneo, como ustedes prefieran llamarlo. ¿De acuerdo? A nivel del vaso sanguíneo, ¿qué interviene en la inflamación? Bueno, a nivel sanguíneo interviene en la inflamación las células endoteliales, la membrana basal, el músculo liso, y por fuera de los vasos, ustedes van a encontrar una interacción sumamente importante de macrófagos, ¿sí? O células fagocíticas tisulares, fibroblastos, mastocitos, fibras de colágeno, etcétera. El proceso inflamatorio, por lo general, toma lugar a nivel o al menos la parte vascular, a nivel de las arteriolas. Entonces, ustedes tienen y de los capilares venosos. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden eso. Los fenómenos inflamatorios tienen lugar a nivel arteriolar y a nivel de capilares venosos, en mayor o en menor grado. Entonces, es otro dato que es de muchísimo valor. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la inflamación?
A grandes rasgos, la inflamación tiene 4 causas grandes. La quinta causa, que no está ahí, es idiopática. A veces ocurren procesos inflamatorios de origen idiopático, ¿sí? Como son las menos definidas, entonces no están en ese listado. Entonces, la inflamación tiene 4 causas principales: físicas, infecciosas, químicas e inmunológicas. Las causas físicas de un proceso inflamatorio se refieren a eventos traumáticos, a calor o frío o a la radiación. Entonces, por ejemplo, un individuo en una pelea le dan un golpe en la cara, ¿sí? Entonces, ustedes han visto todo lo que pasa, se pone el ojo morado porque se rompen vasos y eso se hincha y luego comienza a reabsorberse hasta que se repare ese hematoma. Bueno, todo lo que ocurre después del trauma, básicamente ahí son procesos inflamatorios. Entonces, cualquier tipo de trauma, mayor o menor, tiene compromiso de un proceso inflamatorio. Digamos, una persona que, por ejemplo, recibe una herida por arma cortopunzante, es un trauma, sobrelleva un proceso inflamatorio. Una fractura, ¿sí? Y todo el proceso de reparación de ese hueso quebrado sobrelleva un proceso inflamatorio. Entonces, el proceso inflamatorio es de alta importancia y toma lugar ante la injuria que ocurre en un punto determinado. Al calor o el frío, ¿sí? La hipotermia o una quemadura por calor, ¿sí? Entonces, todos los fenómenos que tienen lugar ahí, pues son debidos a procesos inflamatorios. Con la radiación pasa exactamente lo mismo. Y cuando hablamos de radiación, hablamos de cualquier tipo de radiación, no solamente la radiación gamma o las que uno piensa cuando uno piensa en procesos de radiación. La radiación solar, cuando ustedes salen y se exponen al sol excesivamente, todos los fenómenos que experimentan en su piel son consecuencia de fenómeno inflamatorio. Muy bien. Las infecciones como causa de inflamación, bueno, bacterias, virus y parásitos tienen un efecto inflamatorio, ¿sí? Basta ver, por ejemplo, cómo se produce la pus, ¿sí? La pus es producto de la acción de los leucocitos que destruyen las bacterias, pero a su vez destruyen tejidos circundantes y destruyen los mismos leucocitos y eso es lo que produce la pus. Entonces, en los procesos bacterianos se producen procesos inflamatorios mediados básicamente por leucocitos. Contrario a lo que suele ocurrir con las con los dame un segundo por favor. Profe, qué pena, de pronto podrías dejar ingresar a Valeria, que hace unos minutos por el internet se le cayó la llamada. Bien, estamos hablando de los virus y les decía primero que las bacterias, el proceso inflamatorio está mediado por leucocitos. En el caso de los virus, ¿sí? El proceso inflamatorio está mediado por linfocitos, ¿sí? Los parásitos, en cuya respuesta tiene mucho que ver, por ejemplo, los eosinófilos. Entonces, las infecciones siempre desarrollan procesos inflamatorios. Los químicos, ¿sí? Como químicos simples, ácidos, venenos, desarrollan procesos inflamatorios. Venenos orgánicos como el paraquat o conocido más bien como el glifosato, también generan procesos inflamatorios. Y algunas enfermedades inmunológicas que generan respuestas
antígeno anticuerpo o generan reacciones mediadas por células, son también causantes de inflamación. Muy bien. Aquí ven ustedes entonces, en esta imagen, la interfase donde ocurre el proceso inflamatorio. Entonces, el proceso inflamatorio va a tener lugar siempre Deme un segundo que tengo los perros ladrando aquí, no me dejan... Profe, qué pena te interrumpo. Es que Juan José creo que ya pudo pues conectarse desde otro dispositivo para ver si esta vez sí funciona. Bien, parece que sí. Bueno, parece que ya entró Juan José. Bien, entonces, les estaba diciendo que aquí vemos lo que es la interfase del proceso inflamatorio. Un componente que está a nivel del plasma, otro componente del fluido intersticial y otro componente a nivel del fluido intercelular. La inflamación toma lugar en estas tres áreas. Entonces, es importante que ustedes sepan que la inflamación es un proceso dinámico que ocurre en múltiples sitios de manera simultánea. Cuando miramos lo que es la sangre, ustedes deben tener en cuenta algunas características morfológicas de ella. Lo primero es que el componente mayor de la sangre es el plasma. El plasma constituye más o menos el 55% de lo que es la sangre, mientras que los elementos formados, o sea, las células, son alrededor del 41%. Las células que predominan en la sangre son las células rojas, los eritrocitos, los glóbulos rojos. Mientras que las células blancas, los leucocitos, son tan solo el 4%. Cuando hablamos de leucocitos, estamos hablando de linfocitos, basófilos, eosinófilos, monocitos y principalmente los neutrófilos. Las células más importantes de los glóbulos blancos, pues de los leucocitos, son los neutrófilos y los linfocitos. Recuerden que los neutrófilos son las células que intervienen cuando hay procesos infecciosos bacterianos, mientras que los linfocitos son las células que intervienen cuando hay procesos inflamatorios de tipo crónico y viral. Mientras que los neutrófilos no solamente actúan en los bacterianos, sino también en los procesos inflamatorios agudos. Si ustedes les llegan a preguntar alguna vez en su vida que cuál es la célula prototipo del proceso inflamatorio agudo, la respuesta debe ser neutrófilo. Si a ustedes lo que les preguntan es cuál es la célula prototipo del proceso inflamatorio crónico, la respuesta sin duda alguna debe ser linfocitos. ¿Sí? Y no olviden, los linfocitos actúan en caso de infecciones de tipo micótico, perdón, viral, y neutrófilos actúan en caso de procesos infecciosos de tipo bacteriano. Muy bien. Ahora, las células inflamatorias, ¿de dónde vienen? Las células inflamatorias provienen de una célula pluripotencial, que es la misma célula pues, que origina todas las células de la sangre. ¿Sí? Recuerden que esta célula pluripotencial principal o célula madre, llamada el hemocitoblasto, tiene la capacidad de producir dos progenitores, un progenitor mieloide común y un progenitor linfoide común. Mieloide y linfoide hace referencia al sitio de origen. El término mieloide hace referencia a la médula ósea, mientras que el término linfoide hace referencia a el sistema linforeticular o linfático. ¿Sí? Entonces, los derivados de la célula madre mieloide, después de que sobrelleva una serie de etapas y procesos de maduración, son un grupo de células llamadas mieloblasto que originan estos grupos de células
basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos, ¿sí? Son los conocidos como los granulocitos, se llaman granulocitos porque tienen gránulos en su citoplasma. La célula mieloide también origina los eritrocitos y origina una gran célula llamada el megacariocito. Los productos terminales de estas células precursoras en médula ósea son los trombocitos o plaquetas, que no son más que fragmentos del megacariocito. Entonces, recuerden esto muy bien. Las plaquetas no son células, son fragmentos de una gran célula que se ubica en el interior de la médula ósea, que se llama el megacariocito. Ese dato es importante. Sí, es histología básica, pero es importante recordarla. Las plaquetas no son células, son fragmentos de una megacélula intramedular llamada el megacariocito. Muy bien. Los productos terminales del mieloblasto son el basófilo, el neutrófilo, los eosinófilos o el eosinófilo y los monocitos. Recuerden que el monocito es ligeramente diferente a estas de acá. ¿Por qué razón? Porque el monocito circula en sangre durante un corto tiempo y luego migra a los tejidos. Y al migrar a los tejidos, los monocitos maduran y se convierten en macrófagos. Recuerden que el macrófago, dependiendo del sitio al cual llegue, adopta diferentes nombres. Por ejemplo, si un macrófago va al cerebro, se llama células de la microglía. Si va al hígado, se llama células de Kupffer. Si va a piel, se llama célula de Langerhans. ¿Sí? Si va al pulmón, se llama macrófagos del pulmón, macrófagos alveolares. Entonces, dependiendo del sitio al cual migren los monocitos, van a madurar y van a adoptar un nombre. Son en esencia las mismas células, pero pues se le nombran de alguna manera como por darle cierta relevancia. Muy bien, nos quedan los granulocitos. Entonces, eosinófilo, neutrófilo y basófilo. Tengan en cuenta algo. Los neutrófilos son la célula mieloide más común que hay, después del, obviamente, exceptuando el eritrocito, que es la más frecuente en la sangre. Estoy dando el derivado del mieloblasto. El neutrófilo o polimorfonuclear neutrófilo es una célula sumamente activa, importantísima en el curso de los procesos inflamatorios. Es la gran responsable de la fase aguda de la inflamación y es la responsable de actuar en el caso de infecciones de tipo bacteriano y también de infecciones de tipo micótico por hongos. Así como el neutrófilo es la más común, los basófilos son los menos comunes. Entonces, ustedes van a encontrar que los basófilos son sumamente escasos. Cuando ustedes miran un hemograma, la posibilidad de encontrar basófilos es mínima. Por lo general, se acepta un conteo de menos de 1 para los basófilos. Los eosinófilos tienen gran importancia en el curso de procesos de tipo alérgico y de infecciones parasitarias. Los basófilos también lo hacen en alergias y parasitosis, pero no es tan relevante su rol, no se olviden. Los basófilos son sumamente escasos. Cuando ustedes, y les voy a dar un dato que puede servirles para alguna vez en su vida, cuando ustedes observen la presencia de basofilia en un hemograma, hay que preocuparse. No es normal que haya basofilia. Cuando hay basofilia, algo debe estar pasando en la médula ósea y amerita mayor estudio del paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos vamos a la línea linfoide. Entonces, la línea linfoide produce dos grandes familias de células. La célula GNK o Natural Killer, el linfocito granular grande, el que destruye lo que se le atraviesa, por eso tiene su nombre, Natural Killer, y el linfocito pequeño, que a su vez puede dividirse en linfocitos T o B, dependiendo del sitio donde madure, timo o médula ósea. Y los linfocitos B, a su vez, cuando son maduros, pueden sobrellevar una, digamos, especialización en producir inmunoglobulinas, caso en el cual comienzan a llamarse plasmocélulas o plasmocitos, que es lo mismo. Entonces, no se vayan a olvidar de esto que hemos visto.
Todo este cuento grande se resume en lo que hemos visto acá, las terminales, ¿sí? Entonces, obviamente en historia ustedes deben haberse aprendido todo esto, pues ahora ya no es tan importante aprenderse pues el precursor mieloide y esa cosa, pero sí me importa que ustedes sepan muy bien qué hace cada célula de estas y de dónde viene. Muy bien. Dijimos que había unas células de la inflamación aguda. El prototipo de las células de la inflamación aguda es el neutrófilo, ¿sí? Recuerden, es la célula de acción principal en el caso de procesos inflamatorios agudos. También es una célula que, como ya dije, tiene una alta importancia en el caso de procesos inflamatorios o infecciosos de origen bacteriano y también tiene su rol en infecciones por hongos. Bien. Los eosinófilos, que son los segundos más frecuentes, son células que tienen una amplia acción en el caso de infecciones por parásitos o alergias, y los basófilos, pues también lo hacen en parásitos y alergias, pero son, como les decía en su momento, muy raros. Si usted mira el porcentaje de lo que son de los granulocitos, ¿sí? O estas tres familias de células, los basófilos es menos del 1%, entonces son sumamente escasos. Y la inflamación crónica, como les decía hace un momento, entonces, está mediada por linfocitos, ya sea de tipo T o B o natural killer, plasmacélulas y macrófagos. Muy bien. También les dije hace un momento, los procesos inflamatorios suelen tener lugar en vasos pequeños. Ustedes nunca esperen que una arteria grande genere un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque las arterias grandes no hay escape de plasma. Entonces, los únicos vasos donde puede haber inflamación es aquellos vasos en los que hay filtración plasmática, es decir, arteriolas, vénulas o capilares. Es decir, la inflamación es un proceso que ocurre a nivel vasoterminal, ¿sí? Entonces, ¿que una inflamación generada en la aorta? No. Claro, puede haber aortitis, por ejemplo, ¿sí? Una inflamación de la aorta, eso puede ocurrir, ¿pero por qué? Porque la aorta, si ustedes recuerdan histológicamente hablando, tiene unas estructuras llamadas vasa vasorum, ¿sí? Entonces, en esas vasas vasorum de la aorta sí se puede generar un proceso inflamatorio, ¿sí? Pero que la inflamación parta de la aorta, de la carótida, de la arteria axilar, de la arteria femoral, esas cosas no pasan, ¿sí? Los procesos inflamatorios parten o arrancan o se generan alrededor de vasos muy pequeños, arteriolas, vénulas o capilares. Muy bien. Aquí viene entonces lo que sucede en el curso de un proceso inflamatorio. En el curso de un proceso inflamatorio, ustedes van a observar que, normalmente esto es un capilar, ¿sí? Entonces ustedes tienen el lado arteriolar y el lado de las vénulas. Y ven cómo se producen estos shunts, ¿sí? O anastomosis en lo que son los capilares. Entonces, la sangre pasa, se filtra a los tejidos, vuelve a los vasos y se va por el sistema venoso. Eso es lo normal. Cuando tenemos un tejido donde va a haber un proceso inflamatorio, si ustedes comparan esta imagen con esta, les debe saltar a la vista que estos vasos se ven mucho más gruesos, ¿sí? Lo que ocurre en esta situación es un proceso de tipo vasodilatatorio, es decir, una dilatación tanto del extremo arteriolar como del extremo venular con una expansión del lecho capilar. Al ocurrir esto entonces, las células del endotelio comienzan a separarse un poco y comienzan a permitir filtración del plasma, ¿sí? Hacia los tejidos circundantes donde está el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo nada menos que el primer proceso que ocurre en el curso de una inflamación, ¿sí? El primer proceso es la vasodilatación. Si no hay vasodilatación, indudablemente no va a poder haber inflamación. Desde ese momento que si uno coloca hielo en una zona con trauma, lo que vamos a evitar es justamente que esto ocurra, para que no se hinche. Entonces, por ejemplo, si a ustedes se les hincha el tobillo después de torcérselo en un andén, ¿sí? Ustedes van a quedar con dificultad para la marcha.
¿sí? Porque está inflamado la región anatómica, entonces moverlo es difícil. Entonces lo que hace la gente rápidamente es colocar abundante hielo para que al bajar la temperatura no haya vasodilatación, por el contrario se produzca una vasoconstricción y entonces no haya formación de edema ni liberación de células de esta zona para que el proceso inflamatorio no se genere y entonces vaya a haber menos daño y la recuperación sea mucho más rápida. ¿Sí? Hacer eso puede ser contraproducente, ¿sí? Porque muchas veces es necesario que la inflamación sí llegue. Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta esa situación. Aquí ven entonces, en este otro dibujo, lo que sucede a nivel vascular. Normalmente, y en el curso de una inflamación, miren cómo inmediatamente apenas se genera el estímulo, entonces de ser unos vasos de calibre pues usual, pasan a ser unos vasos dilatados, como ustedes ven aquí, toda la red arteriolar, venosa y toda la red capilar se dilata, lo cual va a permitir, como les decía, generar el proceso inflamatorio. Cuando los vasos se dilatan y comienza a haber salida de células hacia estos tejidos circundantes, entonces se va a formar un fenómeno llamado hiperemia. La hiperemia, en realidad, es un fenómeno vasomotor que, si bien no es parte de la inflamación, sí suele ocurrir en el curso de procesos inflamatorios. Entonces, les repito, no es inflamación, pero sí ocurre en procesos inflamatorios. En pocas palabras, la hiperemia o congestión vascular siempre acompaña los procesos inflamatorios. Muy bien. Ahora, una buena pregunta es, tenemos el tejido injuriado. Y entonces, ¿cómo ocurre esto para que la inflamación inicie? Es decir, supongan que esos son los capilares del tobillo de ustedes. Y ustedes van caminando por ahí y se tuercen el tobillo. Y eso se comienza a hinchar. ¿Sí? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo comienza a hincharse? ¿Cómo los vasos se dilatan para que se comience a hinchar? Pues bien, el trauma, en este caso que es el estímulo injuriante, daña células. ¿Sí? Muchas o pocas, pero se dañan. Y al dañarse las células, entonces, se produce una liberación de mediadores químicos que van a llevar o que van a actuar sobre la pared de los vasos sanguíneos, principalmente sobre el endotelio, sobre el músculo liso vascular. Hace un rato hablamos de eso, de esas dos componentes, y eso lleva a la formación de una dilatación vascular. ¿Queda claro hasta ahora o están con dudas? Yo voy bien, profe. Bien, perfecto. Si tienen dudas, las van tirando de una vez porque no nos vamos a retrasar, luego más difícil de volvernos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, resulta que tenemos un fenómeno motor vascular. Ya eso lo tenemos claro. Y ese fenómeno motor vascular es producido por la injuria de los tejidos, que puede ser físico o puede ser químico. Supongan que ustedes se queman, ¿sí? Calentando un agua en la estufa, ¿sí? Y la mano se le pone roja y se le puede formar una ampolla y se llena de líquido. ¿Cómo se llena de ampolla? Es el líquido de ampolla, inflamación, ¿sí? Ustedes se queman un poco y se enrojece la piel, inflamación, ¿sí? Entonces, todo eso puede ocurrir. Entonces, cuando ocurre la inflamación, van a producirse una serie de signos que son característicos y son los que nos permiten identificar que tenemos un proceso inflamatorio y nos permiten proponer iniciar una terapia de manejo ante la presencia de este proceso. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes van a encontrar en el caso de un proceso inflamatorio es que se genera calor, ¿sí? La zona se pone caliente. Entonces, ustedes van a ver que ese calor en el área del proceso inflamatorio es debido a un ensanchamiento de los capilares porque hay un incremento del flujo sanguíneo.
Entonces, el aumento del flujo sanguíneo produce el calor típico de los procesos inflamatorios. El segundo signo que ustedes van a encontrar es el enrojecimiento, el cual por lo general va acompañado de la hinchazón o edema, ¿sí? Esto se debe a un incremento en la permeabilidad de los capilares que lleva a liberación de fluido hacia los tejidos. Ojo con esto, el calor local que se genera también ayuda a que se produzca enrojecimiento y que se produzca edema. Ustedes han visto, por ejemplo, esas situaciones molestas en las cuales uno experimenta pena por algo y uno se pone rojo, ¿sí? A todos nos ha pasado. Bueno, cuando a ustedes les ocurre eso, básicamente lo que sucede es un fenómeno vasomotor, ¿sí? Que hace que los vasos se dilaten abruptamente y lleva a dilatación vascular con un poco de liberación de líquido a la zona y células, y eso lleva a edema, ¿sí? En ese caso, no es un fenómeno vasomotor mediado por inflamación, sino mediado por fenómenos de tipo nervioso, ¿sí? Nervioso autónomo, pero igual, funciona más o menos lo mismo. Muy bien. Luego, ustedes van a observar que cuando se produce el edema, va a haber atracción de leucocitos, ¿sí? Y los leucocitos van a comenzar a salir a los tejidos, ¿sí? Ese fenómeno de salida de los leucocitos a los tejidos es conocido como la extravasación, al menos desde el punto de vista clínico. Eso tiene otros nombres que vamos a ver ahora, pero desde el punto de vista clínico se le llama extravasación, ¿sí? Extravasación de linfocitos. Ustedes vienen la palabra extravasación, extra vaso, salida de los vasos. Entonces salen los leucocitos de los vasos al sitio de la injuria. Y eso produce un cambio en la textura del tejido inflamado, ¿sí? Entonces se vuelve un tejido sensible y ligeramente endurecido. Y finalmente viene la respuesta sistémica, en la cual se mezcla fiebre, hay proliferación de linfocitos y también hay liberación de una serie de sustancias que generan dolor, ¿sí? Entonces, usted van a encontrar la aparición de estos signos y síntomas típicos del proceso inflamatorio en medio de un fenómeno de injuria. Aquí vemos entonces lo que sucede. Normalmente, las células de la sangre viajan muy rápido. O sea, la velocidad escalar a la cual viajan las células de la sangre es más o menos unos 120 kilómetros por hora. Es muy rápido, ¿ya? Y eso permite a que desde el punto de vista físico, las células de la sangre viajen dentro de los vasos como una sola masa. Es decir, las fuerzas inerciales hacen que las células se unan y formen una masa celular y viajan de esa manera, una pegada a la otra, a alta velocidad, ¿sí? Es lo que conocemos con el nombre de flujo laminar, ¿sí? Ese flujo laminar se mantiene constante debido a muchas circunstancias. Una de ellas es a que el tono vascular se mantiene, ¿sí? Entonces, al mantenerse el tono vascular, pues vamos a tener una circunstancia bastante particular, y es que la presión intravascular va a mantenerse. Cuando los vasos se dilatan, la presión intravascular cae. Y al caer la presión intravascular, entonces lo que se va a formar es, o lo que va a ocurrir, es una disminución de la velocidad del flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, esto es como que ustedes, voy a darles un ejemplo para que ustedes hagan una analogía. Piensen en una carretera rápida, ¿sí? Y piensen que hay muchos carros pasando, ¿sí? Rápidamente, porque no hay nada que se interponga al flujo de carros, ¿sí? Pero de un momento a otro,
ustedes tienen que la carretera es de 2 carriles y súbitamente la carretera se amplía a 4. Lo que ustedes van a encontrar en ese fenómeno de tráfico es que muchos carros, al tratar de coger cualquiera de los otros 2 carriles que aparecen nuevos, van a ocupar espacios que van a hacer frenar a los carros que vienen atrás. Y entonces, en ese cambio de tipo de vía de 2 a 4, va a haber una disminución de la velocidad de los carros que vienen atrás, porque los otros se van abriendo. Aquí en los vasos pasa exactamente lo mismo. La sangre viene a una velocidad, digamos, constante, y cuando se dilata el vaso, hay una pérdida del tono y la presión intravascular y la velocidad cae. ¿Sí? Ese fenómeno que hace caer la velocidad a la cual viajan las células de la sangre se llama vasodilatación. La vasodilatación es mediada por células que se afectan cuando hay necesidad de generar un proceso inflamatorio. Entonces, lo primero que ocurre es un fenómeno de vasodilatación. A consecuencia de la vasodilatación, entonces, la velocidad de la sangre cae. Al caer la velocidad de la sangre, entonces, las células quedan expuestas y el endotelio se activa. Y por medio de ciertas sustancias que libera el endotelio o que vienen del área que está propiamente afectada, hacen que los neutrófilos se atraigan hacia el sitio. Entonces, los neutrófilos se separan del flujo laminar. Y ese fenómeno en el cual los neutrófilos se separan del flujo laminar recibe un nombre, se llama marginación. Entonces, no se olviden de eso. Primero, hay vasodilatación por un estímulo mediado por el propio endotelio o por la zona afectada, el proceso inflamatorio mismo. Luego viene un proceso llamado marginación, que consiste en que los neutrófilos salen del flujo laminar y se dirigen hacia la pared endotelial, y una vez se unen a la pared endotelial, ellos comienzan a rodar. ¿Sí? Ese fenómeno se llama desplazamiento. Para que el desplazamiento ocurra, estas células tienen que adherirse firmemente, ¿sí?, al endotelio, para que no se vuelvan a adherir al flujo laminar. Entonces ellas se unen en un fenómeno llamado adhesión y van adheridas al endotelio, pero moviéndose, ¿sí?, hasta que encuentran un espacio entre 2 células endoteliales para pasar del interior del vaso hacia afuera del vaso. Ese proceso mediante el cual pasa un neutrófilo desde el interior del vaso hacia el exterior del vaso se llama transmigración. ¿De acuerdo? Y aquí viene una gran polémica, porque viene un término que a la gente le gusta mucho, que es la diapedesis. Pues sí, ocurre diapedesis, pero la diapedesis es el mecanismo mediante el cual se realiza el proceso de transmigración. Entonces, ojo que no es lo mismo, ¿sí? Transmigración es pasar del interior de un vaso al exterior del vaso, ¿sí? Y la diapedesis se hace, o es el mecanismo mediante el cual eso se hace. Es como cuando ustedes llegan a una oficina de migración, ¿sí? Cuando ustedes llegan, se bajan del avión y llegan a migración, ustedes están pasando de un sitio a otro, es decir, de un país a otro. El agente de migración es el espacio endotelial, ¿sí? La diapedesis de ustedes, ¿cuál sería? ¿A quién se le ocurre? Haciendo una analogía al ejemplo que les acabo de decir. ¿Cuál sería la diapedesis de ustedes? El viaje. No, el viaje no. El viaje fue la marginación, todas las cosas que vimos allá. ¿El avión? No, eso hace parte de los mecanismos para haber llegado hasta la casilla del guarda de migración. Muchachos, el pasaporte. ¿Sí? Ustedes han tratado de pasar migración sin un pasaporte, no los dejan pasar. ¿Sí? A no ser que hay un convenio especial, pero no los dejan pasar. Entonces, el mecanismo mediante el que ustedes pueden pasar, o sea, no sé si ustedes lo sepan, pero
antes de una casilla de migración, cuando ustedes se bajan del avión y ustedes entran, están haciendo la cola de migración para entrar a un país, ustedes todavía están dependiendo del país de origen. ¿Sí? Entonces, digamos, ustedes viajan a Miami, ¿sí? Desde que ustedes se bajen del avión hasta que ustedes pasen la casilla de migración, se consideran que ustedes todavía están en un territorio internacional que no es regulado, pero que está dependiendo de su país de origen, en este caso de Colombia, ¿sí? Cuando ustedes pasan el pasaporte y lo chequean y todo está ok y ustedes pueden ingresar al país, entonces ustedes hacen, cruzan la casilla y están ya dentro de los Estados Unidos. Aquí pasa exactamente la misma situación, ¿sí? La célula llega, ¿cierto? Pasa a través de la casilla de migración, que es este espacio endotelial, ¿sí? Y en vez de sacar el pasaporte, pues hace una diapedesis, ¿sí? Aquí usted llega, si esto fuera migración, ustedes llegan aquí, empiezan el pasaporte, todo esto aquí, y llega acá. Entonces, no se olviden de eso. La diapedesis es el mecanismo, mientras que la transmigración es el proceso, ¿sí? Muy bien. Ahora pasa algo curioso. El neutrófilo sale del vaso y el neutrófilo requiere una cosa para poder... Acuérdense que los neutrófilos no tienen pies, ¿sí? Entonces, ellos no se pueden mover por sí mismos. Para poderse movilizar, requieren algo que los transporte, ¿sí? Como no hay nada que los pueda llevar, ni tienen pies ni nada, entonces básicamente las células lo que hacen es moverse flotando, ¿sí? Es para que puedan desplazarse los neutrófilos, lo que requieren aquí es que haya suficiente edema, ¿sí? Para que ellos se muevan desde el sitio donde hacen su transmigración hacia el sitio donde lo están necesitando. Entonces, tiene que haber edema. Por eso es que es fundamental que haya vasodilatación previa a la salida de las células. Si no hay esto, entonces la célula sale y se queda ahí porque no tiene cómo llegar. ¿Sí? Entonces, la célula sale, comienza a flotar, ¿y cómo sabe llegar a el sitio donde es necesitado? Básicamente, pues un estímulo de tipo quimiotáctico. ¿Sí? Y mientras más neutrófilos van llegando a la zona donde están siendo requeridos, pues ellos mismos se encargan de atraer más neutrófilos y a su vez se encargan de activar más endotelio para que más hagan este proceso. Entonces, no se olviden, primero que todo tiene que haber vasodilatación, luego marginación, es decir, sale y se flujo laminar y hacia los bordes, luego hace una fase de desplazamiento adherido al endotelio, luego viene la fase de transmigración que lo hace por medio de una diapedesis, luego llega, sale por fuera de los vasos sanguíneos y luego por un fenómeno quimiotáctico llegan a la zona donde tienen que actuar. ¿Quedó claro? Sí, ¿O Sí, tiene alguna profe. duda al respecto? Nada, bien, muy bien. Y obviamente el modelo es muy bonito en dibujo, pero ¿qué tan cierto es en la vida real? Pues ahí ven ustedes la vida real. Aquí están observando un vaso sanguíneo, ¿sí? Y miren cómo hay neutrófilos en diferentes fases, miren, unos marginándose, yéndose hacia la periferia, otros que están ya adheridos a toda la pared endotelial, y si ustedes son acuciosos pueden observar algunos, miren como estos que están acá, o estos que están acá, haciendo transmigración justo en ese momento. Aquí hay uno que está haciendo la transmigración en ese momento, ¿por medio de qué? De diapedesis. Entonces, eso ocurre, no son cosas inventadas pues de la medicina ni modelos imaginarios, son cosas que ocurren en la vida real. Aquí está nuevamente lo mismo, ¿sí? Entonces no se olviden. Vasodilatación es lo primero que tiene que haber, luego marginación, luego de los neutrófilos, luego los neutrófilos se desplazan, ¿sí? Por medio de un fenómeno de adhesión, luego hacen transmigración por medio de diapedesis, luego llegan al espacio extravascular que requiere tener suficiente edema o exudado y por fenómenos de cargas eléctricas, básicamente, llegan al sitio donde tiene que actuar.
¿Listo? Entonces, así ocurre el proceso inflamatorio, así se genera el proceso inflamatorio. Muy bien. Ahí ven ustedes más de lo mismo, ¿sí? Entonces ustedes ven aquí un vaso sanguíneo, miren cómo los neutrófilos se van marginando, miren cómo se adhieren a la pared y miren cómo van haciendo pues su transmigración con diapedesis y miren cómo por fuera del vaso sanguíneo hay cantidades de células inflamatorias, muchas de ellas ya flotando en un tejido edematoso. Esto que ustedes ven como agua, como blanco aquí es agua, es edema, es plasma, ¿sí? Eso está edematoso alrededor del vaso, justamente para que ocurra pues el proceso inflamatorio con todas las de la ley. Ahora, el exudado, ¿sí? O la formación del edema es muy importante, ¿sí? El exudado no es más que el incremento en el paso de proteínas hacia el intersticio extravascular, ¿sí? Les decía a ustedes, si no hay edema, la inflamación no se genera. Sin edema, la inflamación fracasa. Entonces, esta es la explicación. La exudación, como ustedes ven entonces, es el causante del edema y es el incremento en el paso de plasma y proteínas hacia el intersticio, ¿sí? ¿Qué situaciones desventajosas puede tener esta fase exudativa de la inflamación? Bueno, que incremente el fluido, eso puede llevar a dilución de toxinas, ¿sí? Pero es, este fenómeno, esta fase exudativa genera cosas benéficas. Por ejemplo, incrementa la concentración de proteínas alrededor del área injuriada, lo cual lleva globulinas que producen anticuerpos protectores, ¿sí? Y producen depósitos de fibrina, y esos depósitos de fibrina ayudan a limitar la diseminación de las bacterias, o sea, encapsulan el proceso bacteriano en caso de que existan y son importantes a su vez en el proceso de curación de una herida. Entonces, no se olviden, la fase exudativa, o sea, la fase del edema es muy importante. Una buena pregunta, ¿cuándo ocurre la fase del edema? Bueno, la fase del edema ocurre casi que de manera inmediata a la vasodilatación, ¿sí? Y antecede por pocos minutos hacia la salida de los primeros neutrófilos. Entonces, si ustedes quieren tener un poco más presente el orden del proceso inflamatorio, hasta donde vamos sería primero aparición de la injuria. Ocurre la injuria, ¿cierto? Segundo, se liberan estimulantes vasodilatadores, ¿sí? Luego el vaso se dilata. Al dilatarse el vaso hay salida de plasma hacia el intersticio y a continuación comienza a haber salida de neutrófilos hacia la zona afectada. Recuerden que cuando comienza a haber vasodilatación, entonces también comienza a haber salida de proteínas, sobre todo proteínas del plasma, que cumplen funciones importantes como las que resaltamos aquí. Muy bien. Ahora, para que la fase exudativa ocurra, tiene que ocurrir una cosa que es clave, y sin ello pues no hay exudación. ¿Qué es esto? La formación de espacios entre el endotelio. Entonces no se olviden de esto. Los vasos son sellados, ¿sí? Recuerden histología, los vasos, el endotelio está firmemente adherido, pero el endotelio de los capilares, ¿sí? Tiene la facultad de separarse un poco para permitir salida y entrada de líquidos, ¿sí? Para que haya exudación o edema, entonces tiene que haber apertura de los espacios endoteliales. Entonces no se vayan a olvidar de esto. Muy bien. Recuerden que esto que estamos viendo aquí, esa exudación, es el causante de lo que conocemos como hiperemia, ¿sí? Y la hiperemia, pues, ocurre en base al edema. Aquí vemos un poco de transmigración. Ya saben que ustedes que la transmigración, ya lo explicamos, es el paso de una célula de un espacio intravascular al espacio extravascular. Es decir, lo que está haciendo esta célula en este momento es transmigrando, ¿sí? Como cuando uno muestra el pasaporte, ¿sí? Entonces, a la gente de migración. Pasa de adentro hacia afuera, ¿sí? Y recuerden que la manera de hacerlo es a través de la diapedesis. Muy bien. Ahora,
¿cuáles son los fenómenos quimiotácticos que ocurren para que básicamente ocurra el proceso inflamatorio? Bueno, primero que todo, debe haber liberación de fracciones de complemento C5A. ¿Sí? Entonces, liberación de fracciones de complemento C5A. Segundo, debe haber liberación de leucotrienos. ¿Sí? Básicamente por mediados por ácido araquidónico. Debe haber liberación de factores bacterianos y debe haber liberación de linfoquinas. La liberación de linfoquinas ya ocurre en etapas mucho más tardías, no ocurre tempranamente. Bien. La quimiotaxis es la que permite, recuerden, una vez la célula sale del vaso, que ésta se dirija al sitio a donde tienen que actuar. El generador del proceso quimiotáctico es llamado el agente quimiotáctico, ¿sí? Por lo general, los agentes quimiotácticos son bacterias, virus o sustancias, por lo general químicas. Entonces, no se vayan a olvidar de esto, de esta fase. Bien. Ahora, mediadores de la inflamación. Pues la inflamación tiene derivados plasmáticos y derivados celulares como reguladores. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes tengan eso muy presente. En la inflamación hay células que intervienen y también hay sustancias que intervienen. Entonces, una cosa y la otra van casi que de la mano en medio del proceso inflamatorio. Aquí tienen, por ejemplo, una herida llena de bacterias, ¿sí? Que sangra, y entonces miren cómo las células van llegando. Las plaquetas ayudan a coagular para que se detenga el sangrado. Los neutrófilos van llegando a destruir bacterias y también haciendo un poco de fagocitosis. Los neutrófilos no son las mejores células fagocíticas, pero algo de fagocitosis hacen. Los macrófagos van fagocitando bacterias, procesan información de esas bacterias, la convierten en información antigénica y se la presentan ¿a quién? A los linfocitos, para que en caso de que la información evolucione a una fase crónica, pues puede haber mayor efectividad. Entonces, no se olviden, derivados celulares y derivados plasmáticos. Ahora, mediadores moleculares de la inflamación, es decir, las moléculas que intervienen en el proceso inflamatorio. Pues, hay tres grupos de proteínas plasmáticas que intervienen en el proceso inflamatorio. Primero, las de la cascada de la coagulación, que como su nombre lo indica, forman coágulos, es decir, controlan hemorragia si es necesario. Además, ellas estimulan las quininas y estimulan el complemento. El sistema del complemento, ¿sí? Por ejemplo, el C5A, se encarga de la vasodilatación, se encarga de atraer polimorfonucleares y se encarga de estimular la lisis bacteriana. Y el sistema de las quininas se encarga de vasodilatar y aumentar la permeabilidad vascular. Esta diapositiva, muchachos, tienen que aprendérsela de memoria, no para una semana ni para el parcial, sino para el resto de su vida. Es fundamental esta diapositiva que estamos viendo. Entonces no se olviden qué hace cada cosa. La cascada de la coagulación controla la hemorragia si es necesario. Estimula las quininas y el complemento, ¿sí? El complemento que hace vasodilata, atrae polimorfonucleares y produce lisis de bacterias. Y las quininas vasodilatan y aumentan la permeabilidad vascular. Si nos vamos entonces al orden de la inflamación del que hemos hablado hace un momento, la primera que actuaría sería el complemento y las quininas, produciendo vasodilatación. ¿De acuerdo? Asimismo, en el segundo paso, el complemento atrae polimorfonucleares, es decir, los saca ¿de dónde? Del flujo laminar, los atrae hacia la periferia del vaso, ¿de acuerdo? Y los va orientando el complemento. Luego las quininas
aumenta la permeabilidad vascular, separan los vasos endoteliales. ¿Para qué? Para que haya transmigración. ¿Sí? Y una vez están afuera, ambas, quininas y complemento, atraen, sobre todo el complemento atrae los nucleares hacia el sitio donde se requiere la acción antiinflamatoria y de esa manera actúa la una con la otra. La coagulación es accesoria, pero tiene una función importante. La cascada de la coagulación, como decía en su momento, estimula a las quininas y complemento a mantenerse haciendo su acción. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Por acá en el chat veo, a ver, preguntas por acá. Preguntaba alguien por ahí que si extravasación o que diapedesis. No, son cosas diferentes, ya expliqué eso. Aceptar del iPad, bueno, no sé qué me quieren decir con aceptar del iPad. Bueno. Bien, ahora, miremos entonces los mediadores moleculares y su origen, ¿sí? Hay 4 derivados celulares, ¿sí? Las aminas vasoactivas, que son la histamina y la serotonina. Aminas vasoactivas quiere decir que tienen acción en los vasos sanguíneos, es decir, son las vasodilatadoras. Entonces, los vasodilatadores de la inflamación son la histamina y la serotonina. Factor de membrana celular, ¿sí? Que tiene orígenes en fosfolípidos. ¿Qué es lo que hacen? Atraen polimorfonucleares y causan vasodilatación. Citoquinas, atraen polimorfonucleares, estimulan fagocitos y vasodilatan, ¿sí? Las quimioquinas, ojo, son las encargadas de hacer la quimiotaxis a los neutrófilos. Quimioquinas, quimiotaxis a neutrófilos. Ahora, también existen compuestos de oxígeno reactivos, como el óxido nítrico, que producen vasodilatación, tiene un efecto bactericida importante, y el oxígeno superóxido, que es bactericida. Estos son los mediadores moleculares de la inflamación que intervienen en el proceso. Ahora, si los traemos a un resumen, veamos qué hace cada uno. Entonces, en general, esta diapositiva es importante, pero apréndanse esta. Sí, este es el resumen. ¿Cuál es el principal mediador de la vasodilatación en el proceso inflamatorio? Respuesta simple y contundente, sin darle vueltas: histamina. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mediador encargado de la permeabilidad vascular? Recuerden, cuando yo hablo de permeabilidad vascular, es coger una célula endotelial y otra y separarlas para que por ahí se filtren las cosas. Son la histamina y el factor C5A del complemento. Los mediadores encargados de que los leucocitos se adhieran a la pared endotelial: la interleuquina 8 y el leucotrieno B4. ¿Sí? El mediador encargado de la quimiotaxis, ¿sí? O sea, la quimioquina que trae los neutrófilos al sitio de acción: leucotrieno B4 y toxinas bacterianas. Y las encargadas del dolor, las prostaglandinas. ¿Sí? Entonces, no se olviden de eso. Esta diapositiva es de las más importantes de los mediadores. Entonces, no se olviden: vasodilatación, histamina, permeabilidad vascular, histamina C5A, adhesión leucocitaria, interleuquina 8 y leucotrieno B4, quimiotaxis, leucotrieno B4 y toxinas bacterianas, y dolor, prostaglandinas. ¿Sí? Miren la diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Sí? Voy a ubicarlos. Aquí están los vasos sanguíneos. ¿Sí? Este es el espacio extravascular. Aquí está el área de injuria en la inflamación aguda. Si ustedes ven el área de injuria en inflamación crónica, no está. ¿Por qué? Porque la inflamación aguda, por lo general, resuelve el problema. ¿Sí? Entonces, si esta injuria produjo daño al vaso, hubo un poco de sangrado, pero las plaquetas que provienen de la cascada de la coagulación forman el coágulo, cierran el paso y el sangrado se detiene. ¿Sí? Se produce la migración de los neutrófilos hacia la zona, los macrófagos fagocitan, ¿sí? Y entonces la inflamación aguda es mediada básicamente ¿por quién? Por neutrófilos. Cuando usted ve la inflamación crónica,
lo que ustedes observan es linfocitos, que son los que aparecen en el proceso inflamatorio crónico, y ustedes comienzan a ver la presencia de cosas que aquí no había, como por ejemplo producción de colágeno. ¿Por qué? Porque arranca el proceso de reparación, ¿sí? De cicatrización, ¿sí? Entonces, no se olviden de esto es fundamental. En la inflamación crónica, de la cual no hemos hablado hasta ahora mucho, hay proceso de reparación y suele acompañar el proceso inflamatorio, mientras que en la fase aguda de la inflamación es una fase mucho más destructiva, es una fase de daño, es una fase sumamente agresiva y sintomática. Entonces, es una diferencia casi que fundamental, ¿sí? Entre una cosa y la otra. Muy bien. Miren entonces lo que sucede en la inflamación en términos de tiempo, ¿sí? Aquí hemos ilustrado 6 días. Alarguémoslo, digamos que hay una semana, ¿sí? Entonces, cuando arranca el proceso inflamatorio, lo primero que ocurre es el fenómeno de vasodilatación. Casi que al mismo tiempo ocurre el fenómeno de edema, ¿sí? Obviamente, cuando uno dilata el vaso, se produce extravasación de líquido, entonces se produce edema. La fase de edema en la inflamación suele durar más o menos unos 3 días, ¿sí? Y la vasodilatación persiste más o menos hasta el segundo día. El tercer episodio que ocurre es la liberación de neutrófilos, los cuales se mueven a través del vaso más o menos hasta el segundo día, luego comienzan a caer progresivamente. Y luego, si es necesario, comienza a haber liberación de macrófagos y monocitos, ¿sí? Y luego linfocitos, dando inicio a lo que es el proceso inflamatorio de tipo crónico. Ahora, viendo esta gráfica, es muy importante aclarar que la mayor parte de los procesos inflamatorios se resuelven en la fase aguda, es decir, no hay necesidad de llegar a inflamación crónica. Repito, la mayor parte de los procesos inflamatorios se resuelven en la fase aguda. No hay necesidad de llegar a la inflamación crónica, ¿sí? Cuando entonces se evoluciona en inflamación crónica, pues la respuesta a grandes rasgos, ahora la ampliaremos, es cuando no se ha podido eliminar principalmente el agente injuriante. Entonces, eso es un ejemplo buenísimo, ¿sí? Voy a darles una analogía que les va a ayudar. Si ustedes ingieren, digamos, alcohol, ¿sí? Whisky, 2 días en el fin de semana, y les dio una gastritis por ingesta alcohólica, probablemente ustedes van a durar con síntomas de gastritis, si su estómago se irritó, por un espacio de 3 o 4 días. ¿Sí? Un poquito de milanta, un par de omeprazol y se mejora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inflamación aguda junto con los medicamentos logran controlar la cosa. Si ustedes lo que hacen es ingerir licor día a día, ¿sí? El estímulo nocivo va a persistir y al no poderse eliminar, la inflamación aguda cesa, ¿sí? Se detiene, desaparece. Y entonces lo que queda es un proceso inflamatorio tipo crónico tratando de eliminar la injuria. Pero como la injuria es inducida por uno mismo, pues esta no desaparece jamás y entonces ahí viene la inflamación crónica, en este caso gastritis crónica. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo claro. Bien. Ahora, la inflamación aguda podemos definirla como una respuesta inmediata a la injuria, ¿sí? En la cual hay dilatación vascular, formación de exudado o edema e infiltración de neutrófilos en el área afectada. Las inflamaciones agudas suelen ser resultado de infecciones microbianas por bacterias o algunos virus, injurias físicas o químicas o injurias de tipo inmunológico, y generalmente requieren respuesta vascular activa, es decir, una vasodilatación de arteriolas y una obstrucción del flujo venoso. Ahí ven ustedes entonces
lo que hemos visto tantas veces ya hoy, lo que son las fases o los pasos del proceso inflamatorio de tipo agudo. Ven ustedes una imagen de una paciente con una neumonía, ¿sí? Uno de los problemas grandes de la inflamación aguda es que los neutrófilos no tienen medida, ¿sí? No tienen, y sobre todo no tienen medida de su acción. Entonces, ellos a la hora de actuar liberan sus sustancias, lisozima y todo eso que liberan ellos, y destruyen lo que van a destruir, pero también destruyen tejidos que están en buena condición y se destruyen ellos mismos. Si ustedes piensan, la enfermedad más letal que hay en el mundo, por encima de lo que ustedes quieran, es la neumonía, ¿sí? Básicamente, la neumonía es lo que ustedes están viendo aquí, una infiltración del pulmón por neutrófilos. ¿Qué sucede? Ante la presencia de bacterias, los neutrófilos liberan todas sus sustancias, se destruyen ellos, destruyen las bacterias y destruyen el parénquima pulmonar o los alvéolos al menos, ¿sí? Y eso lleva a la falla respiratoria aguda y la muerte que se produce en esta enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es clave, ¿sí? La acción de los neutrófilos es sumamente destructiva para ellos, para el agente injuriante y para los propios tejidos. Y esa es la causa de la muerte en muchos casos por pacientes reumáticos agudos. Por ejemplo, la neumonía, esto es un ejemplo, ¿sí? Lo que uno hace, por ejemplo, cuando un paciente con neumonía le da antibióticos, es disminuir la carga bacteriana para que los neutrófilos no tengan que actuar tanto y entonces la respuesta inflamatoria meme. Aparte de eso, ¿no? De que los neutrófilos por sí mismos controlar una proliferación bacteriana no lo pueden hacer. Entonces los antibióticos tienen que ayudar en ese fenómeno. Bien. Los signos clínicos cardinales de la inflamación aguda son los que ustedes ven ahí. Rubor, que significa enrojecimiento o hiperemia. Calor, aumento de temperatura local. Dolor. No me gusta usar el término tumor, porque uno piensa tumor en masa, ¿cierto? Masa neoplásica. Pero sí, es un tumor, una hinchazón, ¿sí? O edema. Entonces, inflamación, edema, tumor, hinchazón es lo mismo. Y finalmente, pérdida de la función. Piensen ustedes en que van por la calle, se les tuerce jugando fútbol, ¿sí? Se les tuerce el tobillo, o haciendo deporte en el gimnasio, se tuerce el tobillo, ¿sí? No se colocan hielo rápidamente, por ejemplo. Y entonces ustedes llegan a la casa y el tobillo está rojo, ¿sí? Si lo tocan está caliente. Si tratan de moverlo o si usted lo palpan duro, duele, se siente hinchado. Y aparte de eso, el movimiento de la articulación del tobillo disminuye, esa es la pérdida de la función, para que el tejido se pueda reparar más rápidamente. Ojo que la pérdida de la función es un mecanismo de respuesta muy eficiente para disminuir la movilidad de las áreas afectadas por inflamación y de esa manera pues, la respuesta sea más eficiente. Ven ustedes, por ejemplo, una laringitis. El que le ha dado una laringitis sabe que cuando uno le da esto, el dolor es intenso, ¿sí? Y la voz desaparece. En este caso, esa es la pérdida de la función, más el dolor y el enrojecimiento que ustedes ven aquí, y me imagino que esto, pues si uno lograra tocarlo, está caliente. Entonces, es un ejemplo de laringitis aguda, y eso es lo que uno observa en estos casos. Ahora, a veces ustedes van a encontrar algunos libros donde hablan de inflamación serosa, de inflamación fibrinosa, de inflamación purulenta o supurativa. Miren, esos tipos de inflamación no existen. Como les dije hace un momento, solo hay dos tipos de inflamación, aguda y crónica. Cuando ustedes ven cosas como inflamación serosa, inflamación fibrinosa, inflamación supurativa, lo que ustedes están viendo es variedades clínicas de la inflamación. Entonces, quiero que esto lo tengan muy claro. Solo hay dos tipos de inflamación, aguda y crónica. ¿De acuerdo?
cuando ustedes oigan hablar de inflamación serosa, de inflamación fibrosa o fibrinosa, inflamación supurativa, lo que les están hablando es de variedades clínicas, es decir, formas clínicas en que se manifiesta el proceso inflamatorio. Por ejemplo, una inflamación serosa produce un fluido acuoso con pocas proteínas, por ejemplo, las ampollas, ¿sí? O ampollas que usted ven en quemaduras o ampollas por fricción. Entonces, eso es una inflamación serosa, pero es un ejemplo de una inflamación aguda. ¿Qué es una inflamación fibrinosa? Le dicen por ahí. Bueno, la inflamación fibrinosa es aquella que tiene más células inflamatorias que fluido plasmático. Por ejemplo, una costra de una lesión cutánea, una caracha, cuando uno se raspa la piel, ¿sí? Entonces, eso es una inflamación fibrinosa. Esa inflamación es aguda, ¿de acuerdo? Pero clínicamente se le puede decir inflamación fibrinosa porque es su variedad clínica. Uno le dice que es una inflamación purulenta o una inflamación supurativa, ¿sí? La inflamación supurativa o purulenta es la que se asocia a necrosis con formación de pus. ¿Sí? Entonces, usted puede decir que tiene inflamación purulenta. Sí, está bien, pero esa inflamación purulenta definitivamente es una inflamación de tipo agudo. Recuerden algo, la pus, ojo con esto, hay gente que dice el pus, y por ahí hay médicos que dicen el pus, eso está mal dicho. La pus es una palabra de género femenino, ¿sí? Entonces, la pus, ¿de acuerdo? La pus está compuesta por restos necróticos, más neutrófilos muertos, más restos bacterianos, más plasma. Entonces, eso es una clásica pregunta de examen del BOAR y de examen de residencia. ¿Qué forma la pus? Bien, restos necróticos, neutrófilos muertos, restos de bacterias muertas y plasma. Cuando uno tiene una colección de pus en una cavidad corporal, ¿sí? Uno habla de un empiema, ¿sí? Por ejemplo, el tórax, ¿sí? La cavidad pleural es un empiema torácico. Entonces, un empiema es una colección de pus. Ahí ven ustedes la inflamación supurativa, ¿sí? Entonces, ustedes ven esta piel ahí con pus roja, caliente, con un foco de necrosis aquí. No hay ninguna duda que esa inflamación es supurativa, por supuesto, pero esa inflamación, como ustedes la ven ahí, con esos signos que debe tener, en esencia es una inflamación de tipo agudo. Entonces nos viene ahí solamente dos tipos de inflamación, aguda y crónica. Inflamación supurativa, fibrinosa, serosa, son variedades de tipo clínico de la inflamación aguda. Es decir, ustedes no están obligados a decir que ese tipo de inflamación. Por ejemplo, si ustedes le dicen, ¿esto qué inflamación hay aquí? Y ustedes responden, aguda, la respuesta está perfecta. ¿Sí? Ahora, si ustedes dicen, ¿qué variedad clínica de inflamación o qué tipo clínico de inflamación hay en esta imagen? Entonces ustedes sí pueden decir, hay una inflamación supurativa, ¿sí? O purulenta. Miren este cerebro, por ejemplo, un cerebro con una meningitis. Esta meningitis tiene una inflamación supurativa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque usted ve una cantidad de pus ahí dispuesta en el cerebro, ¿sí? Por debajo de las meninges. Esto es una meningitis bacteriana, aguda, ¿sí? Supurativa. Miren este caso, esto es un peritoneo, una cavidad abdominal, asas intestinales, es un paciente con una peritonitis. Usted ve una cantidad de líquido de aspecto fecaloide suelto en esta cavidad y sobre las paredes del intestino ustedes ven unas membranas de color verdoso. Esas membranas de color verdoso son membranas llenas de bacterias con pus. Esta inflamación obviamente es de tipo supurativo, pero desde el punto de vista clínico. ¿Pero qué tipo de inflamación es eso? Es una inflamación de tipo agudo. Es ver un absceso de piel, ¿sí? Drenado, está abierto, está saliendo pus en cantidades de ahí. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí entonces es una inflamación purulenta o supurativa, pero sea lo que sea clínicamente, es una inflamación de tipo agudo. Repito, solamente hay dos tipos de inflamación, aguda y crónica. Ahora, cuando uno tiene una inflamación aguda, ¿qué le puede pasar? ¿Sí? Pues lo más frecuente es que resuelva, es decir, que haga resolución. Y esa resolución generalmente es completa, pero a veces es parcial. ¿Sí? Parcial es cuando el proceso inflamatorio agudo, toda la necrosis, toda la acción de los neutrófilos, no logra terminar el proceso inflamatorio.
¿sí? Entonces, ahí hablamos de una inflamación aguda de tipo parcial. Cuando hay una inflamación aguda de tipo parcial en su aspecto resolutivo, pasamos entonces a una inflamación crónica. ¿Qué otra cosa puede pasar con la inflamación aguda? Pues bien, después de que ella haya resuelto completamente, puede haber cicatrización o ella puede complicarse formando un absceso o abscedación, ¿sí? O puede evolucionar cuando es parcial o cuando no puede cumplir su función definitivamente, convertirse en inflamación crónica. Una inflamación crónica se puede definir de cierta manera como una inflamación aguda no resuelta. Les repito, una inflamación aguda, una inflamación crónica, perdón, puede definirse como una inflamación aguda de tipo no resuelta. ¿Sí? Ven ustedes lo que es un absceso. ¿Sí? Un absceso se origina en una colonia bacteriana con daño de los tejidos. Luego llegan cantidades de polimorfonucleares que invaden toda la zona donde están las bacterias. Ellos actúan produciendo lisis, se forma la pus, ¿sí? La pus busca salir, adelgaza la epidermis y finalmente se forma un orificio a través del cual el absceso se drena. Es decir, un absceso es una colección de pus, ¿sí? Una colección encapsulada de pus. Eso es un absceso. Entonces, si eso nos vamos, esta foto que ustedes vemos aquí hay un pequeño absceso, ¿sí? Y aquí hay otro. Pues que este está más superficial, se ve verde, pero aquí también lo hay, ¿sí? Aquí hay un absceso drenado, una colección de pus. Muy bien. Bien, Profe, dime. ¿y cuando se dice abscedación, entonces sería resolución completa o No, no, no. parcial? Abscedación es el proceso de un absceso. O sea, cuando uno tiene algo abscedado, cuando uno tiene un absceso, hay una abscedación. ¿Ya? Algo que tiene absceso, algo que contiene un absceso. Pero entonces no se consideraría ni completa ni parcial. Cuando uno tiene un absceso, lo primero que hay que hacer, o sea, el absceso rompe todos los parámetros. Entonces, cuando uno tiene un absceso, lo primero que tiene que hacer es sacar la pus, ¿sí? Mientras no se drene la pus, el absceso no resuelve, porque, bueno, es una colección, ¿sí? Entonces, la pus hay que eliminarla para que de esa manera entonces pueda darse proceso a que se forme una inflamación crónica posteriormente y luego venga la reparación del tejido. Recuerden, pus es igual a necrosis, neutrófilos muertos, bacterias muertas y plasma, ¿sí? Entonces, si hay necrosis, hay daño a los tejidos. Para que haya un absceso, entonces, tiene que haber mucha necrosis, mucha bacteria muerta, mucho neutrófilo y mucho plasma, ¿sí? Entonces, cuando sale todo eso, queda un hueco, un vacío, ¿sí? Un vacío en los tejidos. Entonces, eso tiene que repararse. Para que se repare, tiene que haber inflamación crónica. ¿Te quedó claro? Profe, ¿y si no se drena el absceso, digamos, como por parte de un médico o algo así, y se deja, eso se puede reabsorber solo pues No, luego de cierto tiempo? no porque la respuesta inflamatoria aguda no frena. Entonces, acuérdense que neutrófilos siguen atrayendo más neutrófilos. Entonces el absceso sigue creciendo hasta que él drena espontáneamente. Lo que pasa es que en ese proceso, mientras drena espontáneamente un absceso, pueden ocurrir cosas mucho más complicadas. Por ejemplo, diseminación hematógena de la infección. Sí, entonces, algunas bacterias pueden alcanzar la sangre y puede formarse una sepsis, ¿sí? O pueden formarse lesiones necróticas complejas. Ahora, pequeños abscesos sí pueden reabsorberse. O sea, por ejemplo, un absceso cutáneo pequeñito, eso sí se pueden reabsorber, ¿sí? Pero por lo general, ellos buscan drenaje antes que reabsorberse. Si ustedes revisan los principios hipocráticos, creo que es el número 2, ¿sí? Toda pus debe drenarse. ¿Sí? Es algo conocido desde la antigüedad, o sea, la pus hay que sacarla. Ahora, miren, por ejemplo, lo que ocurre, piensen en el acné, en un barro, ¿sí? Verde, ¿sí? Generalmente cuando un barro se pone verde, primero, el barro primero como es, rojo, ¿cierto? Y hay inflamación aguda. Y luego se pone verde. ¿Por qué se pone verde? Porque se forma un absceso y él está buscando ¿qué? Salir. A veces esa pus que está tan superficial que ya drena sola. A veces con medio tocarla se drena
el comedón, ¿cierto? Pero si por alguna razón ustedes no drenan un barro, ¿qué le pasa? ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez, Juan, visto eso alguna vez? Después de largo tiempo, se puede producir un fenómeno reparativo después de que haya una inflamación crónica. Pero en la piel se ocurre eso porque la colección purulenta es pequeña, ¿ya? Pero mientras la colección purulenta sea grande, no hay nada que hacer. Sí, tiene que ser drenada la pus. ¿Ok? ¿Quedó claro ahora sí? Sí, profe, gracias. Bien, bueno. Ahora, la inflamación crónica requiere dos cosas para que ella exista. Primero, una injuria persistente o que una inflamación aguda no haya resuelto totalmente el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, le di el ejemplo de la gastritis y el alcohol. ¿Sí? Eso es un buen ejemplo. Hay una injuria persistente. Todo el tiempo está uno irritando la mucosa gástrica con alcohol y entonces la respuesta de la mucosa gástrica es hacer inflamación crónica. Entonces, por eso puede durar de días a años. Entonces, no se olviden lo más importante, requiere una injuria persistente. Esta injuria persistente lleva a que se genere un fenómeno inflamatorio y la inflamación lo que busca es que el tejido se repare. ¿Sí? Repito, la injuria persistente genera inflamación, como la aguda no logró resolverlo, se convierte en inflamación crónica y esa inflamación crónica lo que busca es reparar el tejido. Pero si uno no suprime el efecto injuriante, este ciclo no se va a interrumpir. Entonces, se vuelve una cuestión cíclica repetitiva. ¿Sí? Injuria, inflamación, reparación. Entonces, recuerden, para ustedes eliminar una inflamación crónica, tienen que eliminar siempre el estímulo injuriante. ¿Sí? Digamos, si es por alcohol, una gastritis asociada al alcohol, la respuesta no es tomar ranitidina ni omeprazol. Quizás eso ayuda para eliminar los síntomas de fase aguda, pero si lo que uno necesita es eliminar definitivamente el problema de gastritis, tiene que eliminar la injuria, es decir, la ingesta de alcohol. Un paciente que fume y sea tosedor y tenga bronquitis crónica, pues lo que tiene que hacer es, en vez de tomar antiinflamatorios, lo que tiene que hacer es parar de fumar, que es el estímulo injuriante. Entonces, Profe, ajá, qué pena te interrumpo. ¿Podrías decir la última partecita que no se te escuchó para bueno, quitar la injuria, pues de forma radical? ¿Había que quitar qué? el estímulo injuriante. Ah, ok, profe, O listo. sea, Muchas gracias. el estímulo injuriante hay que eliminarlo. O sea, mientras ustedes no eliminen la injuria, ustedes no van a poder. Miren, voy a darles un ejemplo sencillito. Piensen en un callo del pie. ¿Sí? Un callo de pie es una hiperkeratosis reactiva ¿a qué? Al trauma constante. ¿Sí? Ese trauma constante produce una inflamación crónica que hace que el epitelio prolifere, forme más queratina y al formar más queratina entonces crea una capa protectora. Les voy a dar un ejemplo más fácil, más fácil. Claro que ustedes ya no escriben, pero teclean, pero cuando uno escribía, se le solía formar un callo más o menos en la cara medial de la falange distal del tercer dedo por coger el lapicero ahí. ¿Sí? No en el colegio y en la universidad te mantiene un callo grandote ahí de tanto escribir. ¿Sí? ¿Cuál era la injuria ahí? La fricción del lapicero con el dedo por estar escribiendo tanto. ¿Sí? Pero cuando uno salía de vacaciones, ese callo desaparecía o disminuía de tamaño. ¿Por qué? Porque el estímulo injuriante desaparecía. Apenas uno volvía a tener contacto con él, entonces volvía a aparecer el callo. Entonces, en esos casos de inflamación crónica, lo que hay que eliminar es el estímulo que hace la injuria. Mientras la injuria persista, la inflamación crónica no va a desaparecer. Y ahí es donde se genera el problema asociado a la inflamación crónica. Porque la inflamación crónica siempre, recuérdenlo, siempre va a llevar a fenómenos de reparación. Y la reparación puede traer al cuerpo humano cosas no muy agradables. Por ejemplo, una de tantas, ¿sí? Fenómenos reparativos a repetición de larga evolución
pueden llegar a formar enfermedades como por ejemplo el cáncer. Entonces, ustedes han oído hablar del cáncer gástrico. Pues bien, la mayor parte de los tumores malignos del estómago son debidos a complicaciones reparativas crónicas originadas en inflamaciones crónicas persistentes durante años. ¿Sí? Entonces, la inflamación produce reparación y esa reparación tiene potencial maligno a veces, ¿sí? No siempre, pero tiene la posibilidad de producir una lesión. Entonces, es bien importante que usted recuerden eso. Lo que uno tiene que eliminar es el fenómeno injuriante, ¿sí? Digamos, el Helicobacter pylori en el estómago, ¿sí? Produce inflamación crónica. Y como la mayor parte de los pacientes con infección con el Helicobacter pylori son asintomáticos, pues lo que les acaba pasando es que comienzan a ocurrir un ciclo de trastornos a nivel de la mucosa gástrica que no se manifiestan clínicamente de una manera muy seria y la reparación avanza hasta que en el momento de la reparación pues ocurre un daño genético y entonces se desarrolla la enfermedad. ¿Sí? Si uno elimina el agente injuriante, no requiere inflamación, no requiere reparación y quita el riesgo de una complicación de ese tipo. ¿Queda claro? ¿O alguno tiene duda? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Ahora, la inflamación crónica produce eventos morfológicos, ¿sí? Básicamente produce cicatrización y fibrosis, es decir, produce reparación de los tejidos, ¿sí? Y produce angiogénesis, formación de nuevos vasos. ¿Para qué? Para llevar células que ayudan a reparar a los tejidos periféricos, ¿sí? ¿Cuándo vemos inflamación crónica? Bueno, vemos inflamaciones crónicas en el caso de algunas infecciones persistentes, por ejemplo, tuberculosis, ¿sí? Infección por treponema pálido, sífilis, pues, parásitos, infecciones micóticas prolongadas, infecciones de tipo viral, ¿sí? En el caso del COVID-19, la respuesta inflamatoria es mediada por linfocitos, ¿sí? Básicamente, porque es un virus. Enfermedades autoinmunes, ¿sí? Son basadas en trastornos inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoidea, el lupus. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en enfermedades como artritis reumatoidea y lupus, usted van a ver que hay destrucción de articulaciones, de órganos, ¿sí? Todo mediado por la acción de linfocitos en medio de procesos inflamatorios crónicos que no resuelven, ¿sí? Inflamación crónica ante exposiciones permanentes en injuria, por ejemplo, hasta ante el estímulo de fumar, ¿sí? Lo que llamamos una neumoconiosis, que se verá más adelante, donde vemos trastornos ambientales. Bueno, todo eso genera inflamación crónica. Pero no se olviden de la causa más importante de inflamación crónica es la persistencia de la injuria. Es decir, la clave nuestra como médicos es determinar el factor injuriante para poder suprimirlo y quitar la inflamación crónica. Cuando ustedes, por ejemplo, están en su consulta médica, le llegan pacientes con gastritis crónica y ustedes lo único que hacen es formularle al paciente, ¿sí? Omeprazol, lansoprazol, ¿qué están tratando? Los síntomas agudos, la fase aguda, es decir, todos los efectos producidos por la liberación de ácido que son altamente sintomáticos. Pero si usted no hace una endoscopia y confirma la presencia, por ejemplo, del Helicobacter pylori, ¿sí? Y da un tratamiento para erradicarlo, la gastritis crónica nunca la van a erradicar. Si usted hace una endoscopia, resulta que no tiene Helicobacter pylori y ustedes ni por error le preguntan al paciente sobre hábitos que pueden producir gastritis, consumo de alcohol, consumo de ciertos alimentos, etcétera, etcétera, entonces, y ustedes no les dicen que tienen que suprimir eso para que la gastritis se le quite, probablemente ustedes no van a poder nunca tratar al paciente con eficiencia. Entonces, no se olviden, lo más importante como médico frente al paciente, en el caso de los procesos inflamatorios, es determinar la injuria o la causa de la injuria y eliminarla. Ahora, miremos otras cosas de la inflamación crónica. Primero, es menos intensa que la aguda, ¿sí? Menos intensa que la aguda. No produce
los signos clásicos de la inflamación, dolor, calor, rubor, pérdida de la función, tumor, no produce nada de eso, ¿sí? Muchas veces son totalmente asintomáticas. La inflamación crónica, por la reparación constante, puede causar atrofia morfológica y funcional de los órganos, es decir, cambiar la morfología, la anatomía normal de los órganos y la función. Puede llegar a causar disminución de tamaño del órgano o tejido, eso es atrofia, ¿sí? Y a veces le llaman inflamación mononuclear a la inflamación crónica. Es una denominación errónea, porque no es los linfocitos no son las únicas células con un solo núcleo. Entonces, mucho ojo con eso. Aquí tienen, por ejemplo, una curiosidad. Ahora, a veces, la causa de inflamación crónica no se puede tratar de manera médica, sino de manera radical, es decir, de manera quirúrgica. Un buen ejemplo es esta imagen. Ahí ven ustedes una vesícula biliar llena de cálculos, ¿sí? Esos cálculos producen varias cosas. Una, fricción constante contra las paredes y contra la mucosa de la vesícula, lo cual produce inflamación, pero a su vez, aquí ven ustedes el conducto cístico, ¿sí? Este cístico es obliterado cuando la bilis se libera. Recuerden que la vesícula es una pared muscular, ¿no? Entonces ya se contrae para liberar la bilis. Cuando se contrae la vesícula para liberar la bilis, resulta que es un cálculo como este tapa la entrada del cístico, ¿sí? Entonces la bilis no se libera. Entonces la bilis persiste en el interior de la vesícula biliar, ¿sí? Comienza a consolidarse y forma más cálculos, y entonces la vesícula comienza a engrosarse en su pared y produce dolor. Entonces, en este caso, por más que usted dé un tratamiento, no hay forma de eliminar esos cálculos. Por lo tanto, la única opción que queda como tratamiento, ¿cuál es? Es sacar la vesícula biliar. Entonces, en algunos casos se necesitan manejos radicales para la inflamación, ¿sí? Ese es un buen ejemplo. Ahora, la inflamación crónica está mediada por linfocitos. Ya saben ustedes, linfocitos T o B, ¿sí? Linfocitos T son aquellos que maduran en el timo, los B maduran en la médula ósea, los linfocitos T se encargan de la inmunidad celular, los linfocitos B se encargan de la inmunidad humoral, y los linfocitos B a su vez producen anticuerpos en forma de inmunoglobulinas. Recuerden que en la fase inflamatoria inicial había acción de los macrófagos. Les decía yo que los macrófagos actuaban como fagocitos y células presentadoras de antígeno. Entonces, lo que hacen los macrófagos en la fase aguda es actuar como células presentadoras de antígeno. Básicamente, los macrófagos se meten al asunto cerca a donde están actuando los neutrófilos, fagocitan algunas bacterias, ¿sí? Y generan un poco de información genética, ¿sí? La convierten en antígenos que se la presentan a los linfocitos para que ellos actúen en la fase crónica en caso de que sea necesario. Los macrófagos también actúan en la fase crónica. Y ojo con esto, la única célula que actúa en las dos fases de la inflamación son los macrófagos. Los macrófagos actúan en la fase aguda y en la fase crónica. Lo que pasa es que el modo de acción es diferente. En la fase aguda actúan como células presentadoras de antígeno y en la fase crónica actúan como fagocitos puros, ¿sí? Macrófagos, fagocitan. ¿Qué fagocitan los macrófagos? Básicamente en inflamación crónica, desechos que de la inflamación aguda. Entonces, todo el tejido necrótico, todos los restos de bacterias, todo lo que queda, todos los desechos que quedan, los fagocitan los macrófagos. Entonces, los macrófagos son sumamente importantes para limpiar los tejidos después del proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces bien, macrófagos tienen doble acción, fase aguda y fase crónica. Como APC en la fase aguda, se la presentadora de antígenos, o como fagocitos en la fase crónica. Bien. Ahora, en algunas ocasiones, cuando la inflamación crónica no puede resolver el problema y estamos enfrentando ciertas situaciones particulares, la inflamación crónica puede cambiar un poco sus características y convertirse en inflamación granulomatosa crónica, es decir,
la inflamación crónica lleva a la formación de granulomas. Esto ocurre, por ejemplo, en algunas enfermedades como la tuberculosis, ¿sí? En la cual hay acúmulos de micobacterias que por sus particularidades físico-químicas no pueden ser eliminadas ni por acción de linfocitos ni de neutrófilos, y entonces requieren como único medio de acción inmunológica la fagocitosis. ¿Sí? Entonces, en esos casos se forman granulomas. Un granuloma es un acúmulo de macrófagos y de linfocitos. ¿Sí? En muchas ocasiones, en esos granulomas, los macrófagos se unen entre sí. Entonces dejan de actuar como una sola célula independiente y forman unas células gigantes multinucleadas. ¿Sí? Esas células gigantes multinucleadas son acúmulos de macrófagos que constituyen unas grandes células, como el nombre lo dice, células gigantes, que aumentan la capacidad de fagocitosis. Estos procesos granulomatosos también los observamos en inflamaciones de tipo cuerpo extraño, es decir, cuando algo no puede ser eliminado. ¿Sí? Una partícula, por ejemplo, un motociclista se cae en la calle, un accidente de tránsito, y en ese accidente de tránsito le entran a la pierna pedazos inorgánicos, arena, tierra, vidrio, y muchas de esas cosas no pueden ser ni destruidas por los neutrófilos, ni por la acción de los linfocitos. Entonces la única opción es eliminarlas siendo fagocitadas. Entonces, en ese caso, cuando es muy grande la partícula, los macrófagos se unen, forman una gran célula que tiene gran capacidad de fagocitosis y entonces hablamos de una inflamación como una cosa crónica tipo cuerpo extraño. Ahora, en el caso de la tuberculosis, que es una enfermedad tan compleja y tan reactiva al tratamiento, ¿sí? y al manejo inmunológico interno del cuerpo humano, pues entonces también ocurre un fenómeno similar. Y los macrófagos se unen y forman una gran célula gigante multinucleada que recibe un nombre. Se llama célula gigante multinucleada de tipo Langerhans. Aquí ven ustedes cómo se escribe, Langerhans. ¿Sí? Esa célula gigante multinucleada de tipo Langerhans es patognomónica de la tuberculosis. Solo la van a ver en tuberculosis. Es decir, hay muchos tipos de células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño, pero multinucleadas, pero tipo Langerhans solo hay una y solamente se ve en la tuberculosis. Entonces no se olviden de eso, es casi que un sinónimo. ¿Sí? La área de la multinucleada Langerhans y tuberculosis es lo mismo. Muy bien. Aquí vemos una célula gigante. Vamos a ver algunas particularidades aquí. Miren, aquí ven ustedes unas cosas adentro de esta célula. Todo lo que ustedes están viendo aquí, esto es una célula gigante multinucleada. Todo lo que está por dentro de lo que se está marcando con la flecha. Esto que ustedes están viendo aquí es un cuerpo extraño que está siendo fagocitada. Todo lo que ustedes ven aquí redondo, pequeño, son núcleos de las células que se han unido para formar esa célula gigante multinucleada que está fagocitando. ¿Sí? Todo lo que ustedes están viendo por fuera, blanco, son macrófagos que pretenden unirse a esa célula gigante multinucleada. Y esto que ven aquí entonces es un granuloma. ¿Sí? Entonces un granuloma es una especie de respuesta inmune que pretende erradicar de manera eficiente partículas no erradicables mediante los medios convencionales inflamatorios, es decir, acción de neutrófilos y acción de linfocitos, sino que requieren fagocitosis y que por su tamaño y característica requieren una acción fagocítica mucho más pesada. Ahora miremos la de la tuberculosis. Aquí en ustedes el granuloma, se ven como medio redondeados, y en el interior ven ustedes una célula gigante multinucleada. Miren la diferencia entre una célula gigante multinucleada y una célula gigante tipo cuerpo extraño. Miren la disposición de los núcleos. Miren la disposición de cómo se disponen los núcleos en la célula gigante tipo Langerhans. Son núcleos dispuestos en un patrón de rosario.
ordenadamente hacia la periferia de las células. ¿Sí? Ordenadamente hacia la periferia de las células. Mientras que en la de cuerpo extraño, ellas se disponen de manera desorganizada. ¿Sí? Aunque aquí vemos la periferia, están de manera desorganizada. Entonces, así diferencia una de otra las células gigantes. Ahora, miremos a grandes rasgos la evolución de la inflamación. ¿Sí? En esencia, tenemos un estímulo injuriante. Se produce una inflamación aguda. ¿Sí? Esa inflamación aguda, por lo general, debe resolver el problema. ¿Sí? En la mayor parte de los casos, resuelve el problema. Cuando no lo logra resolver, entonces pasamos a una inflamación crónica. Más o menos después de 7 días de inflamación aguda, lo que comienza a ocurrir es una inflamación de tipo crónico, la cual, de igual manera, lo que busca es resolver el problema. Si la inflamación crónica no logra resolver el problema, en muchas circunstancias, sobre todo cuando hay un cuerpo extraño, una sustancia fagocitable, entonces se forma un granuloma que busca fagocitar el elemento y resolver, o por lo menos disminuir el problema para volver a una fase de inflamación crónica a ver si ya resuelve. ¿Sí? Entonces, así evoluciona la inflamación. Ahora, en el curso de un proceso inflamatorio crónico, es posible que se experimenten fases de agudización, es decir, la inflamación crónica se le sobreagrega un episodio agudo. Voy a darles un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, tienen una persona que ingiere licor todos los fines de semana, ¿sí? Viernes y sábado, y tiene la gastritis crónica asociada al consumo de alcohol. Pero si este individuo, además de eso, y además de eso, comienza a ingerir licor los días martes y miércoles, probablemente la irritación a la mucosa gástrica va a ser mayor de la que ya estaba acostumbrada para mantener la inflamación crónica, y entonces la cosa va a empeorar y se va a agudizar la inflamación. ¿Sí? Entonces, las inflamaciones crónicas se pueden agudizar, ¿sí? Y eso no hace que dejen de ser inflamaciones crónicas, sino que son inflamaciones crónicas de tipo agudizado, es decir, cuando el estímulo injuriante aumenta en cantidad y en intensidad, se produce un fenómeno inflamatorio crónico agudizado. ¿Quedó claro? ¿O alguna duda? No, profe, todo claro. Bien, perfecto. Profe, yo tengo una duda Dime. rápida. Cuando Dime. se dan los procesos de bueno, no sé si se dice cicatrización de los puntos quirúrgicos, Ajá. ¿esos puntos se forman granulomas? Depende. Si el material es reabsorbible, es decir, de los que se absorben de manera espontánea, no se forma granuloma. Cuando se impacta un resto de material de sutura, sí puede llegar a producirse un granuloma. De hecho, lo hacen, ¿sí? De hecho, lo hacen. Entonces, se forma un granuloma y mientras él no sea fagocitado o eliminado, el proceso persiste. Ahora, uno tiene que pensar uno tiene que miniaturizar la idea para poder pensar las cosas, ¿sí? Si ustedes piensan en un extremo de hilo que se quede impactado en la piel de un punto quirúrgico que mida, digamos, 8 milímetros, ¿sí? Para nosotros, 8 milímetros no es nada, pero para las células 8 milímetros es una cantidad inmensa. Entonces, fagocitar un espacio, un segmento de hilo, de seda, digamos, de 8 milímetros toma muchísimo tiempo, años, ¿sí? Entonces, por eso, en el caso de un granuloma, lo mejor es eliminar el granuloma, ¿sí? Entonces, uno elimina el granuloma y el problema se va de inmediato, ¿sí? Entonces, tenga siempre en cuenta eso, ¿sí? O sea, la respuesta inflamatoria actúa, ella es eficiente, ella funciona, ella es muy bonita en su definición, pero es lenta y su progresión a veces no es como uno quisiera. Entonces, en muchas situaciones tenemos que ayudarle al proceso inflamatorio. Una, con antibióticos, otra, suprimiendo el factor injuriante
Y tercera, muchas veces removiendo quirúrgicamente el área que está afectada. ¿Quedó claro? Sí, profe, Bien. gracias. Bien, ahora, ¿qué efectos distantes puede producir un proceso inflamatorio? Bueno, se puede producir una linfangitis, ¿sí? O sea, una inflamación de los vasos linfoides, ¿sí? Puede producir una linfadenitis, una inflamación de los ganglios linfáticos, o puede producir una linfadenopatía, una enfermedad generalizada de los ganglios linfáticos. Eso puede ocurrir en el curso de un proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué efectos sistémicos produce la inflamación? ¿Sí? Entonces, la inflamación produce liberación de citoquinas, ¿sí? Y esas citoquinas circulantes pueden producir malestar, fiebre, pérdida de apetito, pueden producir hipotensión, y ustedes miran, ¿y por qué hipotensión? ¿Por qué la presión baja? Pues recuerden que en el proceso inflamatorio se liberan sustancias que son vasodilatadoras. Los vasodilatadores producen hipotensión arterial, ¿sí? Puede haber supresión hepática y producción de albúmina, lo cual lleva a edema, ¿sí? Y puede haber respuesta hepática con lo que equivale a producción de proteínas reactivas, ¿sí? Y eso lleva a liberación de una muy especialmente llamada proteína C reactiva, la cual es usada en el laboratorio como un indicador confiable del proceso inflamatorio. Entonces, ojo con este último dato, ahí escrito chiquitico, pero es vital. Repito, en el curso de inflamación, el hígado responde produciendo una serie de proteínas que son reactivas. Y esas proteínas reactivas, ¿sí? Entre ellas la más importante es llamada proteína C reactiva. Esa proteína C reactiva se puede medir en el laboratorio, ¿sí? Por el laboratorio. Y entonces, al medirla, uno puede decir si proceso inflamatorio o no. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta de un dato muy útil. Cuando ustedes sospechen un proceso inflamatorio, pueden mandar al paciente al laboratorio que le midan una proteína C reactiva y si les da positiva, indudablemente ese paciente tiene un proceso de tipo inflamatorio. Ya lo definirán si es agudo o crónico, pero si tiene inflamación, tiene inflamación. Ahora, ¿qué otros efectos sistémicos tiene la inflamación? Bueno, enfermedades sistémicas asociadas a la inflamación crónica. Les había dicho hace un rato, cáncer, ¿sí? Aterosclerosis, obesidad, Alzheimer, ¿sí? Entonces, hay múltiples enfermedades asociadas a inflamaciones persistentes. Ustedes oyen hablar de mucha gente que hay alimentos proinflamatorios y no sé qué. Yo no sé si eso es cierto o no, ¿sí? Pero lo único que yo sé es que la inflamación crónica, cuando persiste, se asocia a esas enfermedades que estamos hablando ahí. Y sobre todo al cáncer, tiene un componente importantísimo. Prueba de ello, ¿sí? Cáncer de pulmón, prueba de ello, cáncer de estómago, prueba de ello, cáncer de colon, ¿sí? Si quieren más, vayan a los libros, pero con esas tres es suficiente. Ahora, también por inflamación se liberan citoquinas, ¿sí? Y las citoquinas a nivel hepático estimulan la producción de fibrinógeno y el fibrinógeno aumenta la sedimentación de los eritrocitos. La sedimentación de los eritrocitos puede medirse mediante pruebas de laboratorio. Existe una prueba llamada BSG, velocidad de sedimentación globular, ¿sí? Entonces, otra manera de evaluar si un paciente tiene un proceso inflamatorio o no, aparte de la proteína C reactiva, pues hacer la velocidad de sedimentación globular, ¿sí? Si está elevada, ese paciente tiene su proceso inflamatorio adentro, sin ninguna duda. Ahora, en inflamación se produce fiebre, se tiene inflamación aguda, en la crónica no, ¿sí? La inflamación aguda, pero la fiebre es producida por procesos infecciosos, por toxinas, por complejos inmunes o por neoplasias. Cuando son producidas por neoplasias, el factor que la induce, o que induce la fiebre es la interleuquina 6, ¿sí? Cuando es producido por infecciones, toxinas o complejos inmunes, la fiebre en los procesos inflamatorios es producida por una interacción de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa.
Ahora, ¿cómo lo produce? El mecanismo de la fiebre en hipotálamo, prostaglandina, centro vasomotor, eso léanlo en los libros o lo ven en fisiología, eso no tiene problema. Pero sí sepan los dos mediadores de la fiebre. Cuando es fiebre por cáncer, interleuquina 6. Fiebre por otras causas, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, hablemos ya terminando. Respuestas inflamatorias a la infección. Ojo, infección no es la única causa de inflamación. Repito, infecciones no son la única causa de inflamaciones. Casi cualquier cosa produce inflamación. Lo que sí es cierto es que la inflamación secundaria a una infección sí es la más dramática de todas. ¿Por qué? Porque produce fiebre, dolor, malestar, porque se liberan más cosas de manera abrupta por la presencia de bacterias, ¿sí? O virus, ¿sí? Entonces sí es la más dramática de todas, pero no es la única causa de inflamación. ¿Qué bacterias son de tipo piogénico? Es decir, bacterias que producen pus. Pues la más frecuente de ellas es el Staphylococcus aureus. Hay bacterias que no producen pus, ¿sí? ¿Qué bacterias se asocian a inflamaciones crónicas? Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, Treponema pallidum, produce la sífilis, Helicobacter pylori, asociada a gastritis crónica. Hay bacterias que producen mínima inflamación y gran daño, por ejemplo, el Clostridium perfringens, ¿sí? Que se asocia al desarrollo de gangrena gaseosa, ¿sí? Toxinas necrotizantes, ¿sí? En ese caso, viven en tejido muerto. Entonces, el Clostridium perfringens vive en tejido muerto. Muchas veces hay gente que se contagia con Clostridium perfringens comiendo, por ejemplo, carnes que están descompuestas. Ahí tienen su proceso inflamatorio intestinal debido a esto. Lo más común es que los clostridios no se vean, no ingresen por vía digestiva, sino que ingresen por vía directa cutánea. Producen la famosa gangrena, ¿sí? Ahora, la inflamación podemos medirla, ¿sí? La forma más fácil de medir la inflamación no es la BSG ni la proteína C reactiva, que sí son más específicas y eficientes, pero básicamente los médicos miden la inflamación mediante una prueba de sangre llamado el hemograma. Entonces, en el hemograma, lo que vamos a evaluar son los niveles de los leucocitos. Entonces, hablamos de leucocitosis cuando están elevados los leucocitos por encima de cierto nivel. Cuando uno tiene leucocitosis, puede tener neutrofilia, elevación de los neutrófilos. Entonces, leucocitosis con neutrofilia es sinónimo de infección bacteriana. Si lo que se han elevado son los eosinófilos, podemos tener una eosinofilia. De ser una eosinofilia es un sinónimo de parasitosis y de alergias. Si lo que tenemos es una linfocitosis, lo que probablemente vamos a tener es una infección de tipo viral. Ahora, cuando los leucocitos no están altos, sino bajos por encima del valor normal, también es anormal, porque significa que las defensas, ¿sí? Que los neutrófilos, que el sistema inmunológico está deprimido, se acabó, se consumió. Entonces estamos en un alto riesgo de muerte. En este caso, entonces, hablamos de leucopenia, y la leucopenia se acepta se asocia a riesgo de una complicación mayor llamado sepsis, paso de microorganismos a la sangre con liberación de sustancias mediadas de inflamación de manera masiva, lo que lleva a una septicemia y alto riesgo de desarrollo de muerte. Entonces, cuando ustedes quieren evaluar un proceso inflamatorio, lo que ustedes deben hacer inicialmente es de pensar en proteína C reactiva, BSG y demás marcadores de inflamación, pues hagan un simple hemograma, busquen leucocitosis, ¿sí? Si ya está elevada, pues piensen miren cuál se eleva de todo el neutrófilo para bacteria, etcétera, lo que ya vimos ahorita, y si hay una leucopenia, piensen que este paciente tiene un alto riesgo de muerte. Cuando veamos laboratorio, veremos un poco más de detalle cómo interpretar un hemograma en casos de situaciones inflamatorias. Eso era todo lo de hoy, muchachos. ¿Alguna pregunta?